Buenos días y bienvenidos a esta asamblea número 55 en Reino de Dios Ministerios, Congregación Cristiana, y también dando la bienvenida a quienes desde nuestra página web pueden acceder a las ministraciones, a los mensajes semanales, tanto por escrito en nuestro blog como grabados en la plataforma SoundCloud, pero también en YouTube, y así accesibles también desde nuestra página en Facebook y en Twitter, también accesibles a todos. Bienvenidas y bienvenidos. El mensaje que el Señor puso o que llamó para mí esta mañana es una continuación del que iniciamos la semana pasada, y que por motivos justamente de aquello que Dios movía en mi corazón compartir, y que era, digamos que muy largo, fue que el Señor me pidió partirlo en dos partes. Así que estamos compartiendo esta segunda parte de este mensaje: diseño del reino, pasaporte y ciudadanía. Repito, la segunda parte de este mensaje: diseño del reino, pasaporte y ciudadanía, y que es parte de la serie Restableciendo el Reino de Dios. Y para ello vamos a tener, aunque ya hemos extensamente, para la gloria del Señor, preparado este tiempo en donde lo que el Señor quiere vamos a hacer ahora mismo: orar nuevamente para entregarle este mensaje al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, en el cual, Padre mío, tú te has placido, Señor, en poner en mi corazón, Padre, para compartir, Señor, para ministrar, Padre mío, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, llenos de tu luz, de tu verdad y de tu bendición, Padre mío, clamando, Señor, para que seas tú el que hables a través de nosotros y no el hombre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo el Señor. Y el pueblo dice amén. El Señor nos ha llevado a repasar algunos fundamentos y conceptos que desde las semanas anteriores Él nos ha entregado en relación con la ciudadanía del reino, lo que es la ciudadanía del reino. Y para ello, solo recordar algunos conceptos o fundamentos muy sencillos. Primero, el mensaje de la Biblia es principalmente acerca de un reino. El reino, en verdad, es un estado de gobierno con todas las características de un estado. La pérdida del reino de los cielos por la desobediencia de Adán causó pérdida también de la relación del hombre, de Adán concretamente, pero de Eva, y luego entonces como consecuencia en la herencia también del hombre, causó pérdida de la relación con el Espíritu Santo. Y solo ese hecho requirió el diseño del Padre, que es la obra redentora de Jesús. ¿Para qué? Para redimir, para restaurar, para restablecer al hombre nuevamente con el gobierno celestial. En vez de cumplir el diseño de Dios de establecer un reino celestial sobre la tierra, lo que sucedió fue que desarrollaron, el hombre pues en la historia ha desarrollado una religión, varias religiones pues, pero una religión centrada en sí mismo. Aún tristemente entre los cristianos mucho estamos más centrados en nosotros mismos y en aquello que nosotros creemos que lo que verdaderamente es el mensaje central del Evangelio de Cristo, en el fundamento humano de un rey que pidieron a Dios. Recordarán que el propio pueblo escogido de Dios, el pueblo judío, le pidió un rey a Dios por aquello de que pudieran hablar y verlo. El mensaje de la Biblia es sobre la venida de un reino, no de una religión. El mensaje de la Biblia es para establecer un reino, lo cual requiere mucha preparación. Dios preparó el escenario y el entorno. Dios preparó la atmósfera para que su Hijo llegara en carne. ¿Y Dios para qué nos creó? Dios nos creó para gobernar, no para ser gobernados. ¿Para gobernar qué? La creación que nos entregó. Y como ya nos hablaba en Salmo 115 la semana pasada, el gobierno del Señor está en los cielos. Y cuando hablo de los cielos hablo de las regiones celestes, tanto el primero como el segundo como el tercer cielo.
Sin embargo, a nosotros nos entregó la tierra. Dios nos creó para liderar, no para seguir. Dios nos creó para ser ciudadanos e hijos, no sirvientes. Dios nos creó para liderar y puso en nosotros una semilla que debe ser activada por Dios. En nosotros, ahí en donde el Señor nos ha creado, puso una semilla de liderazgo. ¿Sabes? Jesús vino a la tierra a restablecer lo que Adán perdió. Y con ello trajo un mensaje de reino. Jesús vino a restablecer el gobierno de Dios en la tierra y a restablecer a sus reyes terrenales, a ti y a mí, en este lugar, para establecer legalidad de dominio, un mandato de dominio, como nos hablaba en las últimas 2 semanas. En ello fue que Adán perdió un reino, no una religión. Y por lo tanto la obra redentora del Creador debe ser el restablecer, el restablecimiento de su reino sobre la tierra. No olvidemos esto. No tenemos que estar en el cielo para ser ciudadanos de allí. No pierdas de vista de esto. No tenemos por qué estar en el cielo para ser ciudadanos del cielo, para ser ciudadanos del reino. Ahora, aunque vivimos sobre la tierra, somos embajadores, no olvidemos eso. Y ciudadanos del reino celestial, el cual es nuestro verdadero hogar. No perdamos de vista de esto. Nuestro verdadero hogar es el cielo, porque somos ciudadanos de ahí. En el Salmo 115, 16, como ya les comentaba, dice la palabra de Dios: los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Amén. Porque navegar en gozo y éxito entre lo sobrenatural y lo natural es aprender a pensar, aprender a discernir y actuar como hijos de un rey, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por tanto como ciudadanos del reino de Dios. Repito, para navegar en gozo y éxito entre lo sobrenatural y lo natural, nos es necesario aprender a pensar, a discernir y actuar como hijos del Rey y ciudadanos del reino de Dios. Que tomemos una nueva posición para recibir identidad y ciudadanía del reino de Dios. Amén. Vamos a entrar en esta segunda parte del mensaje. Esto solo fue un recordatorio a manera de reflexión de lo que la semana o las últimas 2 semanas el Señor nos había compartido. Así que vamos a entrar en lo que va a ser la atmósfera de esta asamblea, las dimensiones que definen esta atmósfera en esta asamblea, en esta segunda asamblea. Primero el Señor nos va a hablar del reino de las tinieblas. Luego nos va a hablar de un rompimiento con ese reino de las tinieblas. Luego nos va a hablar del conocimiento de Dios, para luego hablarnos, ministrarnos de la unidad en la fe. Luego nos va a compartir y a ministrar del concepto del pasaporte del reino y entonces de la ciudadanía del reino. Luego nos va a hablar del fundamento, del restablecimiento del reino, para luego restablecer ese reino. Y concluir con cuáles son los requisitos fundamentales. Los requisitos fundamentales para ser ciudadano de ese reino. Así que vamos a empezar con esto de reino de tinieblas. Pero ¿por qué el Señor nos quiere hablar de esto de un reino de tinieblas? Y es que es necesario, es imperativo escuchar, reflexionar y discernir en esta verdad. Porque es esto lo que ha estado engañando al cristiano a lo largo de 2000 años. Haciéndole creer que vive en gracia en muchas ocasiones y que entiende que es el reino cuando en realidad está viviendo engañado. Entonces nos va a hablar de discernimiento, de una verdad, porque el cristiano muchas veces piensa que vive en gracia, que piensa que entiende el reino cuando en realidad está viviendo engañado.
Eso es de lo que el Señor nos va a hablar esta mañana y en esta entrega, en este mensaje en concreto. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice el Señor: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes? Satanás gobierna en su reino de oscuridad, y desde ahí lo hace. Y tristemente también lo hace con algunos hijos, no pocos, hijos e hijas de Dios, que sin discernimiento espiritual o con falta de comunión con el Espíritu Santo, en realidad viven en un estado de ignorancia de la verdadera naturaleza, de la verdadera atmósfera espiritual y de la existencia del reino de Dios. Porque sí, cuando tú vives en el reino de Dios, cuando tú tienes identidad y ciudadanía, también en realidad lo que está sucediendo contigo es que vives en una atmósfera. El maligno ha llenado la mente de los hijos y de las hijas de Dios, pero sobre todo, y aquí no puedo generalizar, pero he visto muchos hijos de Dios que viven engañados, con una porción, con una parte de la verdad, pero no con la verdad completa. Pero claramente el mundo, quienes no son hijos e hijas de Dios, Satanás los ha engañado y ha llenado sus mentes de mentiras y de engaños. Satanás los controla manteniéndolos en esa oscuridad respecto a una verdad espiritual que es la que realmente Dios quiere darles. Y lo hace cegando sus mentes, bloqueando, cegando su entendimiento, para que nunca disciernan las gloriosas buenas nuevas de Jesús y del Evangelio de Jesús, que es el Evangelio del Reino. Se trata entonces de que disciernan el Evangelio del Reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que discernamos el Evangelio del Reino de Dios, que es el Evangelio que Jesús mismo nos trajo. El reino de Dios es un reino de luz. Y el reino de luz de Dios trae el conocimiento de la gracia. Porque la gracia se discierne. Y es parte del conocimiento de Dios. Y con ello también el perdón y la salvación de Cristo. Porque por gracia es que hay perdón y salvación en Cristo. Y entonces es parte del conocimiento de Dios. En Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios, y hago énfasis yo en las palabras subrayadas: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Así afirma el propio Señor, el propio Papá, Abba, Dios mismo, en esta porción de la Escritura, ahí en Proverbios 1:7. Para luego decirnos con toda claridad el Señor esto, que está en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, nuevamente hago énfasis con las palabras en rojo: dando gracias al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y aquí me detengo. Hace particular énfasis aquí en Colosenses, en esta carta al Colosas, Pablo, al respecto de participar de la herencia en el reino de la luz. Hay una herencia en ese reino de la luz. Y continúa: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Y dónde está el reino de su amado Hijo? A donde Jesús mismo camina. Porque si te dejó al Espíritu Santo y tú eres entonces uno, que esa es la declaración de Jesús al Padre en Juan 15. Eres uno con Jesús, eres uno con el Padre, porque te dejó al Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo habita en ti. Entonces, ¿dónde estás tú? Trasladado al reino de su amado Hijo, que es a donde tú vayas, porque el Espíritu Santo va contigo.
Y continúa Pablo, en quien tenemos redención, perdón de pecados y salvación y vida eterna, dice más adelante, pero bueno, lo dejo ahí. Escucha, o estás en la luz de su revelación y conocimiento, o estás en la oscuridad de la ignorancia y del engaño de Satanás. Porque yo he escuchado a muchos hijos o hijas de Dios que dicen que ellos no están en el reino. Que el reino va a ser hasta que ellos sean arrebatados o hasta que ellos dejen este plano físico, hasta que ellos, digamos así, pasen a mejor vida y entonces estarán junto con Dios reinando allá en los cielos. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que si tú eres uno con el Padre y con el Hijo, tú estás pisando y a donde tú vayas es el reino de Dios, el reino de los cielos. Así que las preguntas son, ¿en dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que Dios aquí nos está insistiendo? ¿Cuál es tu posición? Y ciertamente es algo que debemos de pensar y reflexionar. Para que pueda haber un rompimiento, debemos de pensar, debemos de reflexionar, debemos de discernir si ya estamos en la posición que Dios nos quiere entregar o aún no. Porque el plan de Dios para este rompimiento es restablecer su diseño original. ¿Y cuál es ese diseño original? Que gobernemos en la tierra desde el cielo. Ese es el plan que se debe cumplir mediante ti y mediante mí. Mediante hombres y mujeres, hijas e hijos de Dios que crean con identidad de reino. Que crean con identidad de reino. Que ejerciten sobrenaturalmente su dominio sobre la tierra. Solo así Satanás va a perder dominio sobre este mundo. Por eso cuando yo escucho, y esto me han escuchado mucho decirlo, que el pueblo de Dios dice que Cristo viene pronto, yo no puedo sino primero no estar de acuerdo y segundo decirles esto, ¿cómo va a venir si no tiene casa preparada? ¿A dónde va a habitar si no tiene casa preparada? Porque un rey requiere un palacio. Y si no hay territorio de reino conquistado, ¿en dónde va a habitar? En 1 de Juan 3, versículo 8, el Señor dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son esas obras del diablo? Fíjate, la muerte de Jesús en la cruz quebró el poder del pecado para siempre. Y lo hizo en un sentido literal, como dicen los chavos ahora. Literalmente. ¿Desde dónde? Desde la cabecera de playa. Es un término que usan mucho en la milicia, en los ejércitos. Porque Jesús lo que hizo fue establecer esa cabecera de playa en el Calvario, en esa cruz, en esa obra de la cruz. Y desde ahí debemos de avanzar en unidad, así como dice en Esdras 2:64, versión Reina Valera 60, toda la congregación unida como un solo hombre. De esa unidad está hablando aquí, o estoy hablando aquí, para liberar a la humanidad del yugo del diablo y su maligno reino de oscuridad e ignorancia. Y fíjate, en Juan 8, versículos 31-32, el Señor habla al respecto de esta ignorancia. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué te está diciendo ahí Dios? Amén. Que estaría acabando con esa ignorancia que Satanás estableció cuando recibió los derechos legales en aquel jardín del Edén. Te hablo con toda claridad en Juan 8, 31-32, que si te mantienes fiel a las enseñanzas de Jesús, entonces realmente eres su discípulo y entonces conocerás esa verdad que te quita la ignorancia. De eso es de lo que nos habla en esas dos porciones de la Escritura el Señor. Porque quienes estamos en Cristo y vivimos en su verdad, pero con la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones, debemos trabajar unidos para eliminar la ignorancia. Y tengo que decirlo con toda claridad, ya me han escuchado en otras asambleas hablar de ello. Ese es mi llamado. Claro que la salvación, y claro que cada vez que tengo oportunidad, hablo de Jesús, del amor de Jesús, del sacrificio en esa cruz para que la gente arrepentida verdaderamente llegue a los pies de Cristo.
Pero eso es solo, y ya me han escuchado también decirlo, es como quedarse en la entrada o en el zaguán de la puerta, en el palacio. Porque lo que Dios quiere es que entremos a ese palacio. Lo que Dios quiere es que seamos habitantes de ese palacio. Lo que Dios quiere es que seamos habitantes del reino. Lo que Dios quiere es que seamos ciudadanos de ese reino. ¿Por qué? Porque somos sus hijas y sus hijos si verdaderamente ya nos arrepentimos, pero también y en adición, tal cual lo dice el bautismo de Cristo en Juan 3, versículos 5 al 7, recibimos ese bautismo de Espíritu Santo y fuego que nos hace que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros. Así que quienes estamos en Cristo y vivimos en su verdad, con la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones, debemos de trabajar unidos para eliminar la ignorancia. El antídoto contra la ignorancia es el conocimiento de Dios y su reino. ¿Oíste bien? El antídoto contra esa ignorancia es el conocimiento de Dios y su reino. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué es el conocimiento de Dios? ¿O por qué o para qué el Señor nos está hablando acá del conocimiento de Dios? Fíjate, Adán recibió conocimiento una vez que fue creado y posicionado y recibió una entidad en ese jardín del Edén. Adán y Eva, entonces, porque él se lo dijo a Eva, sabía cuáles eran los límites y lo que se esperaba de él. La semana pasada el Señor nos hablaba de esa cláusula de exclusión. Y esa cláusula de exclusión les demandaba obediencia y lealtad a Adán y a Eva. Obediencia y lealtad a Dios. Y entonces vivirían, prosperarían, disfrutarían de una comunión ilimitada con su Creador. Todo lo cual está perfectamente claro en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Satanás, sin embargo, ¿qué hizo? Sembró semillas de desconfianza, de codicia. Eso fue lo que hizo Satanás. Sembrar semillas de desconfianza y de codicia en Adán y en Eva. Quienes dudaron, quienes cuestionaron la verdad del conocimiento de Dios. Dios ya les había dado conocimiento a Adán y Eva. Sin embargo, Satanás lo que hizo fue sembrar una semilla de desconfianza y codicia. Porque si bien Eva le respondió, mira la serpiente diciendo, el Señor dijo que yo no tomara del fruto de ese árbol. Ese es del único que no puedo tomar nada. Árbol del conocimiento, le dijo. De todos los demás sí había recibido permiso de tomar fruto en ese jardín, excepto de ese árbol. Esa era su cláusula de exclusión. Y sin embargo, cuestionaron esa verdad y conocimiento de Dios. Adán y Eva desarrollaron un entendimiento chueco, torcido, del conocimiento que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque tropezaron con la manipulación del diablo para ser como Dios. Porque eso fue lo que les vendió el diablo. Que si comían de ese fruto que Dios mismo les había prohibido, serían como Dios. Y olvidaron un pequeño detalle. Ellos estaban hechos a imagen y a semejanza de Dios mismo. Así que no necesitaban ser como Dios. Génesis 1, 26 y 27. Y eso es precisamente lo que sigue sucediendo hoy. Aún con la propia iglesia del pueblo de Dios. Una vez que muerden la carnada del diablo, caen en pecado y entonces son como Satanás, ¿verdad? En su pecado, Adán y Eva, en vez de devolverse y ser como Dios, se hicieron menos que Dios de lo que eran antes. Porque ellos ya eran hechos a imagen y a semejanza de Dios. Entonces nosotros, lo que te estoy diciendo aquí es que igual sucede ahora. Cada vez tenemos más conocimiento del Logos, ¿lo ves? Pero al mismo tiempo cada vez tenemos menos conocimiento de Dios. Perdón. El énfasis del cuerpo de Cristo hoy en día es, con el pretexto, perdón que lo diga así, de la sana doctrina, tener cada vez más conocimiento de la palabra de Dios, no porque sea malo, pero con eso alejándose del verdadero conocimiento que Dios quiere, que es el conocimiento de Dios mismo. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y este conocimiento de Dios, ¿sabes? Es la llave
de acceso al reino. Debemos consagrarnos, sí, a estudiar, a aprender, a discernir y a experimentar la palabra de Dios con un fundamento, con una base única, que es estar llenos y estar en comunión del Espíritu Santo. Porque si tú no estás lleno y en comunión del Espíritu y con el Espíritu Santo, entonces no estás lleno ni en comunión con Jesús y con el Padre. Y por lo tanto, de nada te servirá estudiar, aprender y experimentar la palabra de Dios. Porque será un libro más para ti. Así que lo que establece, lo que es el diseño de Dios, la posición que Dios quiere para que tú recibas esa identidad de hijo, de hija o de ciudadano, del ciudadano del reino, es que tú estés lleno del Espíritu Santo y en comunión con el Espíritu Santo para estar en la llenura y comunión con el Padre y con el Hijo, y entonces puedas discernir y experimentar su palabra, que es lo que Dios quiere. Esa es la llave de acceso al reino. Por eso nos habla de esto el Señor. Tal que entonces debemos reflexionar y discernir que es importante saber la diferencia entre lo que el hombre llama conocimiento y el verdadero conocimiento del reino de Dios. Tenemos que discernir entre el conocimiento del hombre y el verdadero conocimiento del reino de Dios. No es lo mismo el conocimiento del hombre que el verdadero conocimiento del reino de Dios. Y entonces el Señor nos quiere hablar de unidad, porque es una piedra angular en el conocimiento de Dios. Como nos decía en Esdras 2:64, unidos como un solo hombre, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios. Mientras no haya unidad, mientras no haya coinonía, no podemos establecer el reino de Dios. Seguiremos entonces predicando de lo que Dios nos da, o lo de lo que creemos que Dios nos da, pero sin la unidad con el resto. Yo clamo, anhelo tener unidad con otros muchos. Porque, ¿sabes? Justo lo que quiere Satanás es que en esa oscuridad esté ausente la información de quién es Dios y que solo se recibe por autorrevelación. Ya Dios nos habló de esto en esta larguísima serie del conocimiento del Dios Santo. Nos habló justo de que la única manera en que realmente podemos conocer a Dios es cuando Él se autorrevela, y Él no se va a autorrevelar si no tienes comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Es posible pasar toda una vida en escuelas bíblicas. Es posible pasar toda una vida en el reino de las tinieblas. Es posible pasar toda una vida sin ver nunca la luz. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, un experto en la ley, en Juan 3:3 al respecto de que tenía que nacer de nuevo. Le dijo, esta es en la versión, traducción al lenguaje actual, Nicodemo, necesitas volver a empezar lo que has aprendido hasta ahora, porque eso no es bueno. Fíjate, Nicodemo era un sacerdote del pueblo de Dios. Nicodemo era parte del Senadrín, del liderazgo de los ancianos de la sinagoga judía de Jerusalén. Y sin embargo Jesús le dice, en realidad necesitas volver a aprender. Lo que has aprendido no te sirve. Una persona de altos estudios, con mucha educación aún teológica, que no conoce al Señor, no es nada más que un necio bien educado. Porque aunque esos estudios sean teológicos, el propósito es conocer en realidad a Dios, no solo su obra. La única forma de conocer a Dios es pasar tiempo con Él. La única forma de conocer a Dios es estar con tiempo de rodillas clamando por ese bautismo que el mismo Jesús nos indica como condición para entrar al reino de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, todo lo cual lo dice en el capítulo 3 de Juan, versículos 3 al 5, en realidad es del 5 al 7, perdón, aquí hay un error. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, dice ver, para cuando habla de nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y date cuenta que hay una grande diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua te dice, puedes ver el reino de Dios. Pero el bautismo en el Espíritu Santo te dice, puedes entrar en el reino de Dios. Así que sí hay una grande diferencia. El bautismo en Espíritu Santo es el bautismo de Cristo. Amén. Es el bautismo del que Jesús habla. Es el bautismo que recibieron sus apóstoles. No hay ninguna evidencia en la palabra de Dios que los apóstoles hayan sido bautizados en agua. Pero sí que fueron bautizados por Cristo y en el Espíritu Santo. Y en el pasaporte del reino, o hablando del pasaporte del reino y la ciudadanía, sabemos que Adán pecó, y cuando pecó, perdió todo privilegio y ciudadanía. Perdió posición. Una posición que le entregó Dios para gobernar. Dios le retiró su pasaporte. Y entonces Adán se convirtió en un esclavo del pecado. Se convirtió en un esclavo de la oscuridad y fue entregado al gobierno de Satanás. Eso fue lo que le pasó a Adán cuando cometió aquel pecado, y a Eva. Y es que hasta que seamos iluminados, y cuando hablo de iluminación no hablo de lo que entiende el mundo por iluminación, ni de Illuminatis, ni nada de eso estoy hablando. De lo que estoy hablando es de que hasta que seas lleno de la luz del Señor por medio del Espíritu Santo y liberado entonces, teniendo libertad y siendo justificado por Cristo, hasta antes de eso, todos somos prisioneros en el reino de las tinieblas. Y todos nacimos en una prisión de pecado y oscuridad. Y eso es algo que tenemos que hacerle ver a la gente. Cuando le compartamos a la gente de Cristo, le tenemos que decir, es que vives en la oscuridad. Y le tiene que explicar por qué hoy vive en la oscuridad. Y por qué hoy vive sujeto a lo que Satanás quiere. Porque el rey y el príncipe de este mundo hoy todavía es Satanás. Y eso es resultado de aquel pecado, de aquella desobediencia, de aquella deslealtad en el jardín del Edén. Para poder explicarles entonces que la obra de la cruz es la justificación tuya. Y es que esa justificación nos da ciudadanía, porque nuestra ciudadanía no existe hasta que recibamos y activemos nuestros derechos legales. ¿Para qué? Para restablecer nuestra posición en el gobierno de Dios, para hacernos justos delante del Rey. Y entonces restablecer, como activar nuevamente nuestro pasaporte, que es lo que nos da nuestra identidad como ciudadanos del reino. Y entonces podamos otra vez tomar, restablecer, reclamar y gozarnos de nuestras promesas como ciudadanos. De eso es de lo que el Señor nos está hablando. Fíjate. Dice en Lucas 4, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Fíjate qué hermosa palabra. ¿Quién fue el que lo ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres? El Espíritu del Señor. Y también ese mismo Espíritu del Señor, dice Lucas escribiendo, me ha enviado para proclamar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año del favor del Señor. Toma nota que no dice Jesús me ha ungido. Toma nota que no dice Dios, el Padre, me ha ungido.
entiende y discierne. Es el Espíritu del Señor el que te unge para todo eso. Porque Él fue a quien Jesús nos dejó cuando partió a la derecha del Padre. Justicia entonces, y estas son palabras mías, es estar en la posición correcta con Dios. Justicia es estar en la posición correcta con Dios. Tú no puedes estar en la posición correcta que Dios quiere para ti si antes no fuiste justificado. ¿Y cuál es esa posición? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Jesús mismo lo dijo, sentado a la derecha del Padre. ¿Dónde es eso? En el trono. ¿Y dónde está el trono? En el salón del trono. ¿Y dónde está el salón del trono? En el palacio del rey. ¿Y dónde está el palacio del rey? En el reino de los cielos. Pero si tú eres uno en el Espíritu Santo con ellos, a donde el Espíritu Santo esté, están Padre e Hijo, y tú también. Y por supuesto que tú estás naturalmente aquí, aunque estés sobrenaturalmente estableciendo el reino de Dios. Entonces, es esa justicia la que te permite estar en esa posición correcta. Y ya que estás en esa posición, entonces puedes entrar en una relación con su gobierno y tener esa unción de la que habla Lucas 4, 18 al 19, en donde el Espíritu del Señor te da unción. Entonces, si tú estás en una relación con su gobierno, porque eres uno con el Espíritu Santo, entras en esa unción y entonces recibes el poder y el uso de ese poder por medio de la unción para bendecir, que son las promesas del pacto de Dios, en el pacto de la gracia en el Nuevo Testamento. De eso nos está hablando. Cuando Abraham le creyó a Dios, el Señor lo declaró justo por causa de su fe y se convirtió en un ciudadano del reino de Dios. Recibió su pasaporte. Por eso es que hizo tantas y tan grandes cosas Abraham. Profeta del Señor, amigo de Dios. Pero el Espíritu del Señor fue el que lo ungió. Y no puedes tú perder de vista esto. De tal manera que si hablamos de el fundamento del restablecimiento del reino de Dios, tenemos que discernir, hacer nuestro, dejar que todo, nuestro ser en espíritu, alma, cuerpo, mente y corazón, almáticamente incluidas las emociones y la mente, que Jesús vino para restablecer nuestras vidas en coinonía con el gobierno de Dios. Que Jesús vino para recuperar nuestro derecho de ciudadanía. Que Jesús vino para establecer palabra de justicia, que es un término legal, no religioso. Porque esa palabra justicia significa posicionarse correctamente de su original en griego, que es en donde se escribió en el Nuevo Testamento. Jesús vino para establecer un estado en el que exista una correcta relación y una correcta posición entre Dios y el hombre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 21, dice el Señor: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Cristo intercedió por la humanidad. Cristo intercedió por la creación de Dios. Hablo concretamente del hombre, de la raza humana. Y Él nunca pecó. Y sin embargo el Padre lo trató como si Él fuera el culpable de todos los pecados que habían sido, que estaban siendo en ese momento y que iban a ser posteriormente. Y esa es la razón por la cual fuimos justificados y pudo restablecerse esa relación, esa posición, esa comunión con Dios, que es la que nos da este establecimiento de un conocimiento sólido del reino, que es de lo que nos ha venido hablando ya en estas últimas 4 semanas. Él quiere establecer en ti y en mí un conocimiento maduro, fundamentado, sólido del reino. ¿Cómo? Teniendo una buena relación con Dios. Tienes que buscar desesperadamente, con fuego santo, el tener una buena relación con Dios. Porque si tú tienes una buena relación con Dios, tú oyes su voz y Él se autorrevela. Y nuevamente, solo es posible si el Espíritu Santo ya está en ti.
El tener ese conocimiento sólido del reino por medio de esa relación con Dios extiende su reino a nuestras vidas. Lo que eso signifique. Yo te podría hablar de experiencias personales y de discernimiento personal y de señales sobrenaturales en mi vida para poderte compartir lo que yo entiendo o discierno por reino de Dios en mi vida. Pero tú lo tienes que experimentar porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere establecer y activar así su liderazgo en tu vida. Que Él sea tu razón, tu líder, tu rey, tu gobernador. Y entonces solo así puede gobernar en el poder suyo en ti. El reino de los cielos, desde lo espiritual, desde lo sobrenatural, impactando esta tierra, nuestro planeta, mediante nuestras vidas naturales. O lo que es lo mismo, llenos de actividad sobrenatural y de reino, por medio de nuestras vidas naturales gobernando este planeta. Nuestra ciudadanía no existe hasta que recibamos y activemos nuestro derecho legal. Hasta que retomemos ese derecho que fue entregado a Satanás. Pero que tú, por ser hijo o hija de Dios, en realidad tienes que ejercer, lleno del Espíritu Santo y teniendo una relación con el Padre. De eso es de lo que nos está hablando Dios aquí. De eso es de lo que Dios nos quiere hablar aquí. Para entonces restablecer su reino. ¿Y cómo es esto de restablecer su reino? Todo empezó en ese sacrificio de Jesús en la cruz. Recibimos la capacidad de ser posicionados nuevamente como herederos de todas las promesas de Dios. Y entonces recibimos ser parte de esta realeza por ser y por tener su sangre real. Eso es realmente lo que Dios hizo con nosotros para empezar a restablecer su reino. Ahora, todos, dice en Gálatas 3, 26 al 27 y también versículo 29, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿De cuál herencia? De la que Abraham recibió de parte de Dios. Pero fíjate lo que dice, esa es la parte tremenda en Gálatas 3, en la parte 27, en el versículo 27. Han sido bautizados en Cristo. Y dice Juan 3:5b, como ya leímos, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la herencia? El reino de Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Porque Cristo vino para restablecer nuestra justicia y devolvernos el pasaporte del reino de Dios. Y junto con ello, nuestra identidad. Porque somos ciudadanos, porque somos hijos suyos. Amén. Amén. Así que vamos concluyendo esta mañana. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pórtense de una manera digna de las buenas nuevas de Dios. Pórtense de una manera digna de las buenas nuevas de Dios. Filipenses 1, 27. La palabra pórtense es una palabra griega que puede verse o puede entenderse como compórtense como ciudadanos. Filipenses, o el pueblo de Filipos, era de ciudadanía romana. Luego entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo acá? Podemos tener o enterar en esta reflexión.
Y te lo aclara en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, cuando te dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Con toda claridad. Primero te dice en el capítulo 1, compórtate de una manera digna de las buenas nuevas. La palabra original en griego de la palabra pórtate significa compórtate como ciudadano. Por eso es que luego en Filipenses 3 precisa mismo Pablo: tu ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía está en los cielos. Así que no dudes al respecto de dónde perteneces. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Más claro. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Luego entonces eres parte de la corte y de la realeza. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. 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 Esa es la eclesia, o la que debiera ser la eclesia. Pablo exhorta en esta porción de la palabra a comportarnos como ciudadanos. ¿A quiénes? A quienes vamos a gobernar junto con Cristo desde los cielos, pero también a los que serán hijos e hijas terrestres del reino de Dios. Porque aunque el reino es de los cielos, nos entregó potestad en la tierra, conforme a Salmo 115, versículo 16. ¿Ves? Porque el reino se estableció como una extensión aquí en la tierra. Fue entregado a Satanás en aquel pecado original del jardín del Edén, pero lo que quiere Dios es que lo recuperemos para establecer su reino. De eso es de lo que nos está hablando el Señor. Y finalmente, para hablar de estos requisitos como ciudadano del reino, primero tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo hago eso? Estableciendo una relación y una intimidad con Él. No hay otra manera. No es estudiando la Biblia que yo voy a tener una relación personal e íntima con Dios. Eso lo logro de rodillas. Luego Él se autorrevela en su palabra, claro. Y por eso es que alguna porción de la palabra de Dios a ti te dice una cosa y otra persona le dice otra cosa. Eso solo es cuando tú ya tienes una relación personal e íntima con Dios, y entonces Él te da un rema en su palabra, y esa porción de su palabra te dice algo particular para ti, porque la relación con Dios es única y personal. 3, tienes que aprender el idioma de Dios. Tienes que aprender el idioma de Dios, el lenguaje del reino, y así encender el fuego de Dios para asimilar ese lenguaje del reino. No hay otra manera. Si el fuego de Dios está en ti, tú entiendes que el lenguaje en el que Dios te habla es distinto. Y que lo que para ti significa alguna cosa, en el Espíritu tiene un significado completamente distinto, porque es un lenguaje sobrenatural. ¿Sabes? Y para ser muy concreto, tal cual le pasó a Ezequiel, o le pasó a Ezequiel cuando quería describir las visiones que Dios le dejaba ver. Utilizaba un lenguaje del momento o de aquella época, no el lenguaje que entonces utilizaban. A ti Dios te deja ver cosas, y cuando tú quieres explicar lo que Dios te ha dejado ver, y estamos justo en medio de eso, porque a mí me habla de una manera, y lo que trato es de compartirlo en el lenguaje que hoy conozco, lo más próximo o lo más cercano a lo que el Señor me ha dejado discernir es su lenguaje de reino, es que lo comparto. Y por eso soy raro.
pero es el que conozco, no tengo otra manera de expresarlo. Porque ¿cómo expreso en palabras lo que mi corazón y mi mente ven? De eso estoy hablando. Por eso es que aprender este idioma es dejar encender ese fuego para que podamos recibir, discernir, asimilar ese lenguaje de reino. Y entonces hablar en y con lo sobrenatural. Para que lo que salga de tu boca, aunque es lenguaje que posiblemente muchos o pocos, no sé, entiendan, reflexionen, comprendan, en realidad su impacto es sobrenatural, tal cual lo dice su palabra en Marcos 16, 14 al 18, cuando le dice a sus discípulos, y el que creyere y fuere bautizado, por cierto, ¿en cuál bautismo? En el de Cristo. Sobre los enfermos impondrán manos y sanarán. Tomará cosa mortífera y no le hará daño. Echará fuera demonios y liberará cautivos. ¿No dice eso la palabra de Dios en Marcos 10, 14 al 18? Amén. El que creyere y fuere bautizado hará todo eso. A mí cuando me dicen, es que Jorge, te estás desviando del propósito que es hablar del evangelio de la salvación. Sí, claro, pero no me estoy desviando, lo estoy completando con tal cual me lo ha instruido el Señor y tal cual lo dice su palabra. Porque si tú no echas fuera demonios, si tú no sanas enfermos, si tú no liberas cautivos, si te atacan y tú enfermas, tú no estás en el reino. Y no estás haciendo lo que el mismo Jesús dijo a sus apóstoles en el Marcos 16. También tienes que estudiar la historia. Tienes que conocer todo el tiempo y el contexto histórico de los pueblos y de las situaciones que se vivían y que están descritas en la palabra, pero que históricamente están documentadas. Porque entonces vas a entender claramente los fundamentos de los cuales la misma palabra de Dios habla. Tienes que conocer y discernir el cómo Dios establece y expande su reino. Y por eso acá nos ha hablado de posición, de identidad, de herencia, basado sobre obediencia, santidad y lealtad. Y todo eso nos ha hablado el Señor en estas 54 semanas previas. Y finalmente, tienes que conocer las leyes, tienes que conocer la constitución del reino, que es la palabra de Dios. Pero cuando hablo de conocer la palabra de Dios, no hablo de que te la sepas de memoria, que no estoy diciendo tampoco que es malo que memorices, algunas porciones. De lo que estoy hablando acá es de que tú en tu intimidad con Dios le digas, Señor, quiero conocerte y que tú te reveles en tu palabra a mí. Amén. Para que cada porción de la Escritura esté llena de remas de Dios para tu vida. Y entonces se vuelve viva para ti porque tú tienes una comunión con Dios. Amén. De eso es de lo que Dios nos está hablando acá. Clama entonces para recibir de Él, de Dios, y que Él, que Dios, te establezca en la posición, en tu posición, en su posición para ti. Y entonces, que recibas su identidad, esa identidad de parte de Dios. Y entonces te entregues al menos, o te entregue al menos, las primicias de su herencia. Ese debe ser tu clamor. De eso es de lo que Dios nos ha estado hablando. Así que, claro que tenemos que valorar nuestra salvación. Claro que tenemos que valorar nuestra salvación si ya de corazón hicimos esa oración al Señor. Pero primero, o también, debemos valorar nosotros la oportunidad de ser ciudadanos del reino. Solo porque somos hijos del Rey. Y como acabamos de leer, ¿por qué somos en Gálatas 4? Porque somos realeza. Porque somos parte de la familia del Rey. Así lo dice su palabra, no lo digo yo. Amén. No pierdas la oportunidad que Dios nos está dando para verdaderamente comprender esto, para verdaderamente entender esto. Y entonces, siendo unos con Él, poder entrar en esos aposentos, poder ser junto con el Señor parte de la familia de Dios. Ahora vamos a entrar en un tiempo de oración conforme a su palabra, para dejar que el Señor mismo
ministre en nosotros verdad, justicia, salvación. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre mío. Oh, Padre, he visto mucha lucha, Señor, en estos casi 60 minutos de compartir de aquello que tú tienes, Señor. Y no es más que un reflejo y señal de lo que está haciendo tu caminar o mi caminar contigo, Señor. De lo que este ministerio desde que empezó, Señor, y aún antes de que empezara como tal, Padre mío, aún desde que me tenías como un predicador, como un evangelista, como un profeta itinerante, Señor, veía yo lucha continua, rompimiento continuo, reprender continuamente a Satanás y a sus demonios, porque todo desorden no viene de ti, Señor, porque tú eres un Dios de orden, Padre mío, porque es tu luz y tu verdad la que se manifiesta con poder y con gloria, Señor, porque eso es lo que tú me has hablado, porque eso es lo que tú me has entregado, Padre mío y Señor mío. Llénanos, Señor, de tu luz. Llénanos, Señor, de tu bondad infinita y de tu misericordia. Háblanos, Padre, conforme a tu gracia, Señor. Y que esto que estoy compartiendo, Padre, que tú sabes, lo hago con todo mi amor, con toda fe, Señor, con todo esfuerzo, Señor, esforzándome y siendo valiente aún y a pesar de la oposición y de la adversidad, Padre, levantándome como esa voz, Señor, que clama en el desierto, Padre mío. Pero ese desierto se acaba, Señor. Así creo, Padre mío, y estamos, Señor, en el nombre de Jesús, hablando con la boca lo que tú has puesto en mi corazón. Se acaba el desierto, Señor. Tu pueblo empieza a reaccionar, empieza a despertar, empieza a acelerarse, entendiendo, Padre mío, que no pasa nada, Padre mío, si no estamos en tu presencia. Y no podemos estar en tu presencia, Señor, si no estamos llenos de tu Espíritu Santo. Y solo llenos de tu Espíritu Santo, Señor, tal cual nuestro Señor y Salvador, nuestro hermano mayor, tu Hijo, Señor y Salvador amado nuestro Jesucristo, te dijo a ti: haz que estos seas uno contigo y conmigo, así como tú y yo somos uno. Y yo, Señor, lo he creído. Y ahora la gente empieza a despertar, Padre mío. Porque de eso, Señor, es de lo que hay que hablar en tu cuerpo. De eso es de lo que, Señor, hay que hablar en tus reuniones, Señor. No solo para que visites, Padre mío, sino para que habites. Que es tu llamado, Señor. Que seas, Señor, tu luz y tu verdad, Señor Jesús, la que se manifieste con poder y con gloria. Que sea, Señor Jesús, tu luz y tu verdad, la que se manifieste con poder. Que nada, Padre mío, que se haya dicho, Padre, o dejado de decir en esta casa, Padre mío, permanezca, Padre mío, solo en luz, sino que seas tú, Padre, manifestando, Padre bendito, también en lo natural, en lo material, en lo físico. Bendigo a quienes acá estamos, Padre, pero también a quienes están escuchando, leyendo esto que tú has puesto en mi corazón, para que en esta luz y en esta verdad se manifieste, Padre mío, tu voluntad, tu honra y tu gloria, Señor. Y los tiempos se aceleran, Padre mío, se aceleran, Señor, para que sea tu reino el que se establezca, Señor. Y estos siervos acá, Padre, seamos usados con poder. Y los que ya estás enviando, Padre mío, que creen, Padre, que no se conforman, Señor, y que tú activas esas semillas de liderazgo en ellos, Padre, para que sean formados como los nuevos apóstoles y profetas, Padre mío, como tus nuevos evangelistas, Padre mío, como tus nuevos maestros, Señor, como quienes establecen y activan el reino y lo expanden, Padre, y clavan estacas más grandes, altas y fuertes, porque las cuerdas son más largas y gruesas, Señor. Y hay más manto de tela que cubre, Padre, porque esa es tu morada, Señor. Porque eso es lo que nos has mandado hacer, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor, Padre, para adorarnos en espíritu y en verdad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas
más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré.
Señor, te seguiré. Amén.